Bendiciones hermanos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de oración. Somos los pastores Martínez de la Iglesia Mundo de Fe Moses Lake del estado de Washington. Le damos la bienvenida, gracias al Señor también damos por esta oportunidad, un día lunes nuevamente que nos permite conectarnos con cada uno de ustedes. Hoy iniciamos un poco tarde la transmisión, tenemos 10 minutos de retraso, tuvimos algunos problemas con la conexión, pero gracias al Señor ya estamos hoy nuevamente con ustedes. Amén. Gracias, hermano, por estar con nosotros. Hoy vamos a estar en el libro de Segunda de Reyes, 5 del 1 al 17. Vamos a estar ahí en el libro de Segunda de Reyes, 5 del 1 al 17. Gracias por estar con nosotros en este momento. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Vamos a orar Amén. por cada una de sus peticiones y esperemos que usted también mande sus peticiones para orar juntos por cada una de esas peticiones. Oramos. Señor y buen Dios, gracias te damos por este día, por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias te damos, Padre de la gloria. Bendito es tu nombre, Señor. Presentamos hoy, Señor, delante de ti, Señor, cada petición que tenemos, Señor. Gracias te damos, Padre de la gloria. Bendito es tu nombre, Señor. Sabemos, Señor, que tú vas a contestar, Señor, cada una de estas peticiones, Señor, que hemos recibido, Señor. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú pongas paz, Señor, en el corazón de cada persona que ha enviado sus peticiones, Señor, y que ellos crean, Señor, que tú, Señor amado, vas a contestar, Señor, en el debido tiempo, Señor, esa petición, Señor. Gracias te damos, Jesús. Bendito es tu nombre, Señor. Amén y amén. Hermano, gracias por estar con nosotros nuevamente. Les mandamos un fuerte abrazo y un saludo a todos los hermanos que se conectan de diferentes partes del mundo. Gracias por estar con nosotros. Vamos a estar compartiendo la palabra de Segunda de Reyes 5 del 1 al 17. Mi esposa estará leyendo esta escritura. Vamos a leer entonces la palabra y les vamos a pedir a cada uno de ustedes que puedan abrir sus Biblias y que podamos leer juntos. Bueno. Segunda de Reyes 5, del 1 al 17. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Amén, aleluya. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, saber por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Amén, y vino aleluya. Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él, y luego, estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Fafar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Amén. Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio.
Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Amén, Y su aleluya. carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios y él y toda su compañía y se puso delante de él y le dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Amén, aleluya. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Amén, Amén. gloria al Señor. Tal vez la lectura está un poco larga, pero hay algo que necesitamos leer primero para hablar algo de lo que pasó con este hombre llamado Naamán. Yo creo que ya todos conocemos la historia de este hombre y muchas veces nosotros también podemos identificarlos con Naamán, que puede hacer que el Señor nos mande a hacer algo, o el pastor o la persona que va a orar por usted tenga una palabra de parte de Dios para su vida. Y quizás usted no quiera hacer lo que mandó, usted quizás quería hacer lo que usted estaba en su corazón. Vamos a ver ahora, hermano, cuán importante es prestar atención a la palabra del Señor. Cuando Dios nos habla, usted y yo estamos para obedecer, no para exigir nada a Dios. Tenemos que nosotros poner en nuestro corazón la palabra del Señor, que estamos para obedecer al Señor. Dice la Escritura, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Las personas quizás pueden tener alguna posición hoy en día en diferentes partes del mundo, pueden tener quizás dinero, pueden tener alguna fama, pueden tener ser hombres que manden a otros a hacer cosas o ser jefes o ser dueños de compañías, pero de nada sirve muchas veces el dinero si en su cuerpo usted y yo podríamos estar quizás enfermos. De nada serviría esas cosas si no hay paz en nuestro corazón. Entonces vemos la historia de Eliseo y Naamán. Entonces este hombre dice, como estaba enfermo. Era un hombre valeroso delante de la sociedad. El rey lo tenía como en alta estima delante de él, pero tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Nada más que estaba enfermo. Quizás era un hombre exitoso, pero enfermo. Quizás era un hombre que sabía muchos idiomas, pero enfermo. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día, que las personas pueden tener éxito en muchos lugares, en el trabajo, pero quizás tengan un problema en sus cuerpos, que ese problema no nos permite avanzar. Entonces, ¿qué fue la orden que dio? Y dijo, y de Siria habían salido, dice, número 2, bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta muchacha, ellos hacían estas... llegaban a los pueblos y ellos se llevaban cautivos, se llevaban esclavos. Y esta muchacha dice que servía a la esposa de Naamán. Entonces, ¿qué está diciendo con eso? Mi esposa va a relatar nosotros 2 pasajes y vamos a ver algo hermoso, hermano, que aunque quizás usted y yo seamos cautivos, o quizás usted y yo tengamos algún, tal vez, estemos trabajando para alguien, pero nosotros tenemos que testificar de la mano de Dios, de lo que nuestro Dios hace. Usted y yo tenemos que testificar, hermanos, de lo que Dios ha hecho en medio de la congregación. Y usted y yo como cristianos tenemos que hablar que hay un Dios que perdona, que sana, que restaura, que levanta. No importa en la posición que estemos, usted y yo tenemos que testificar lo que Dios hace a través de sus siervos. Gloria al Señor. Vamos a ir a la primera petición de oración. Vamos a orar en esta tarde por el hermano Javier. Vamos a orar que el Señor sea sanando todas sus dolencias. Gloria al Señor. Vamos a orar en este momento, hermano.
únase con nosotros. Si usted conoce de un hermano, de un amigo que está enfermo, vamos a orar juntos por unos, por otros, dijo el Señor. Vamos a orar en este momento. Padre, buen Dios, gracias te damos, Padre Santo. Bendito es tu nombre, Señor. Padre Santo, te pedimos en esta tarde, Señor, que escuches hoy, Señor, nuestra oración, Señor. Padre, en esta hora oramos por el hermano Javier, Señor amado, y por todos aquellos que pueden estar enfermos en esta ciudad, Señor, quizás con los mismos problemas, Señor, en sus cuerpos, Señor. Gracias te damos, Padre de la gloria. Señor, reconocemos que tú eres el único Dios que puedes sanar, Señor, que puedes restaurar, que puedes, Señor, poner, Señor, en el hombre órganos nuevos, Señor. Gracias te damos, Padre de la gloria. Bendito es tu nombre, Señor. Aquí en la palabra nos hemos encontrado una historia de un hombre, Señor, que también estaba enfermo, Señor, pero tú lo sanaste, Señor. Gracias te damos, Padre de la gloria. Bendito es tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, por la salud de mi hermano, Señor, hermano Javier, Señor, que tú toques todo su cuerpo, Señor, que tú sanes, Señor amado, Padre de la gloria, Señor, que él pueda acercarse a ti confiadamente, Señor, creyendo, Señor, que así como tú sanaste a Naamán, Señor, le puedes sanar a él, Señor. Gracias te damos, Padre de la gloria. Bendito es tu nombre, Señor. Ponemos estas peticiones, Señor, delante de ti, Señor. Nosotros creemos, Señor, que tú estás haciendo ya la obra, Señor, en su vida, Señor. Gracias te damos, Padre de la gloria, Señor, que tú le puedas sanar, Padre Santo, de toda dolencia, de todo, Señor, lo que él tiene en su cuerpo, Señor. Padre, para que así él pueda seguir sirviendo, Señor, en tu obra, Señor. Padre Santo, y dando, Señor, esas clases a los niños, Señor. Gracias te damos, Padre de la gloria. Bendito es tu nombre, Señor. Confiamos en ti, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Hacemos llegar a ti esta petición, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Mi esposa continuará en los siguientes versículos. No me quiero detener tanto en el primero ni en el segundo, sino que vamos a continuar el 3 y el 4. Recuerden, hermanos, que estamos hoy compartiendo Segunda de Reyes, capítulo 5, el versículo 3 Amén, y aleluya. 4. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Amén, Israel. aleluya. Entonces vemos cuando está hablando de esta, se está refiriendo a la muchacha que trabajaba en la casa de Naamán, a la sirvienta de su esposa. Esta muchacha que era judía, había sido tomada cautiva Así de la tierra de Israel y llevada al lugar donde vivía Naamán, a Siria. Esta muchacha tenía entonces conocimiento de Amén, Dios. aleluya, Ella gloria a sabía Dios. lo que Dios hacía. Entonces ella, aunque era esclava, aunque era sirvienta en ese lugar, vio la necesidad, vio el esposo de su señora, así se referían en ese tiempo, y le dijo: si él fuera a Samaria, que es el territorio de Israel, y buscar allí al profeta, él lo sanaría de su lepra. Así es. Entonces vemos cómo esta mujer, aunque era cautiva, aunque estaba en servidumbre, ella sigue hablando Amén, del aleluya. poder de Dios. Gloria a Ella Dios. sigue dando testimonio en el lugar donde está, porque a veces servimos en la casa del Señor, pero fuera de la casa del Señor ya no servimos. Santo, Ya no ayúdanos, somos servidores. Sí. Pero esta mujer, aunque era cautiva, ella aún hablaba de la grandeza Amén, de Dios. aleluya. Y podría ella estar llena de resentimiento, llena de rabia, porque estoy aquí, me sacaron de mi tierra, aquí me ponen a trabajar, aquí soy una esclava. Pero ella no hizo eso. Así Ella es. se acercó a su señora y le dijo: hay en mi tierra, allá de donde me trajeron, Amén, un hombre aleluya. que es hombre de Dios. Santo. Y si va mi señor hasta allá, o sea, si va mi jefe, digámoslo en otras palabras, si mi jefe va hasta allá y busca a este hombre, Dios lo va a sanar. Amén, Entonces esta aleluya. muchacha estaba aún fuera de su lugar, aún fuera de su tierra, ella estaba dando testimonio del poder de Dios. Amén, aleluya. Y en el siguiente dice: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces Naamán, que era el hombre, este soldado que tenía lepra, fue donde su jefe, donde el rey, y habló con él y le dijo: en mi casa hay una muchacha
que trabaja conmigo, que es de Israel, que me dijo esto, esto y Amén, esto. aleluya. Entonces, en pocas palabras, está consultando con el rey y le está diciendo lo que la muchacha le está aconsejando, lo que esta sirvienta le está aconsejando. Entonces, él recibió eso, esta palabra que le dio esta muchacha causó algo en Amén, él. aleluya. Puso esa semilla en el corazón, puso esa esperanza en el corazón. Amén. Él ya tal vez había buscado muchas maneras de sanarse, Así porque es. la lepra es una enfermedad horrible. Entonces él me imagino que había buscado 1000 formas de cómo sanarse, pero Amén. en esa época la lepra no tenía cura, no Así es. había sanidad, a excepción de que Dios lo hiciera. Amén, aleluya. Entonces, Gloria a Dios. él era un hombre rico, un hombre de poder, un hombre de dinero. Así Él es. tenía posibilidades de buscar sanidad por aquí y por allá, pero no la había hallado. Cuando esta muchacha le dio entonces esta palabra, cuando esta muchacha le dijo de que en la tierra de Israel había un hombre que tenía conexión con Dios, un hombre el cual Dios usaba, entonces Amén, él aleluya. entró en eso en su corazón y asimismo nosotros cuando damos una palabra a Así alguien, es. esa palabra que puede tocar el corazón, Amén, esa aleluya. palabra viene al corazón y empieza a hacer algo diferente en la Así es. persona. Así como estaba esa muchacha testificando de que conocía a un profeta, a un hombre de Dios, que Dios lo usaba y hacía a ese hombre milagros a través de Dios. Aún así nosotros tenemos que testificar que el Dios que usted y yo conocemos y adoramos, ese Dios no ha cortado su mano para sanar a la persona que necesite ser sanada. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer que Dios, hermano, ha dado ya esa sanidad a nuestro cuerpo, a nuestras vidas. Hermano, así como esta muchacha podía testificar, usted y yo también como cristianos tenemos que recomendar al Dios que sana, que restaura, que levanta, hermano, y que hace nueva todas las cosas. Cuando el Señor llega a tu vida, hace nuevo todo lo que hay dentro de tu corazón. Tenemos que testificar, y no solamente testificar, creer nosotros que Dios lo podemos hacer. Mira, mi esposa y yo estamos aquí a través de esa pantalla diciéndote, tú que nos ves ahí en tu casa, en tu trabajo tal vez, conocemos a un Dios que tiene poder para sanar. Acércate a Dios con todo tu corazón, hermano, para que tú recibas esos milagros preciosos y hermosos que todavía el Señor tiene para todos aquellos, dice la palabra, que para el que cree todo es posible. Hermano, si usted cree en el problema que usted se encuentra, hermano, el Señor lo va a hacer, pero usted tiene que creer primeramente. Amén. Hermano, sin creer no podemos hacer nada. Entonces, nosotros te estamos testificando que conocemos a un Dios que tiene poder, bendito es el nombre del Señor, para hacer cualquier imposible, cualquier milagro imposible. Quizás el médico ya te dijo que no hay ya más oportunidad. Conocemos un Dios que sí lo puede hacer. Mira, ni la brujería, ni los hechiceros, ni los magos, ni los adivinos, ni todo aquello que practica brujería, ellos no pueden sanar. Solamente Cristo Jesús puede. Bendito es el nombre del Señor. Ya no ande, hombre, buscando brujos. Mejor busque a Cristo Jesús en su corazón. Busque al Señor. Entregue su corazón a Cristo. Y diga, Señor, yo conozco, he escuchado que tú sanas, Señor, que tú libertas, Señor, que tú arrancas, Señor, toda lepra, toda enfermedad. Acérquese a Jesús. Lea el libro de Isaías 53. Nos dice el Señor que por la llaga de Cristo Jesús, usted y yo hemos sido sanados completamente. Ya no pierda el tiempo leyendo libros que no le van a ir para ninguna parte. Lea la palabra del Señor. Esta muchacha testificaba. ¿Dónde están los cristianos que testificamos que hay un Dios de poder? Amén. 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 Si usted testifica que tiene un Dios de poder, escriba amén aquí en la pantalla. Entonces, hermano, muchas veces nosotros vamos a la iglesia, hemos visto milagros, pero nunca testificamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué será, pastora? A veces nosotros, aunque recibimos y vemos la mano poderosa de Dios en nuestras vidas y pasa el tiempo, olvidamos eso y ya no testificamos de eso. Echamos eso al olvido porque ahora estamos en una situación mejor. Estamos enfermos y clamamos a Dios. Y viene la sanidad y ya, bueno, ya pasó la sanidad. Entonces seguimos adelante y ya se nos olvidó la obra de Dios en nuestras vidas. Se nos olvidó lo que Dios hizo. Se nos olvida
la situación Amén, difícil aleluya. en la que estábamos antes y de la que Dios nos sacó. Y eso hace que entonces nosotros no testifiquemos, no demos gloria a Dios, que nosotros, incluso muchas personas se apartan aún de que han visto la mano Amén, de así Dios en es, sus así vidas, es. aún de que han sido testigos de milagros grandiosos, aún así se apartan y se alejan del camino cuando reciben la respuesta a sus oraciones. Entonces, nosotros necesitamos seguir adelante y no guiarnos por, a veces nos guiamos por lo que vemos, a Amén, veces nos aleluya. guiamos por las cosas que los milagros o las señales que vemos, y eso a veces se vuelve engañoso porque Sí. vivimos de aquí a allá, donde haya señales nos movemos, aquí hay señal, nos vamos para allá, aquí hay, nos vamos y creemos a todo lo que se mueva. Entonces necesitamos Así es. nosotros caminar por fe, conociendo la voluntad de Dios, adelante, seguir avanzando, seguir creyendo, y para que nosotros podamos de verdad recibir y vivir diariamente bajo la sombra del Altísimo, como dice la palabra. Tenemos que testificar, hermano, testifique que Dios tiene poder para sanar, para levantar, para restaurar. Grítelo a los cuatro vientos, hermano. ¿Cómo damos a conocer a Dios? Nosotros como cristianos tenemos que darlo a conocer al Señor. En la iglesia Mundo de Fe tenemos un lema que dice conocerlo y darlo a conocer. Gloria al Señor. Conozca al Dios que tiene poder para levantar los muertos, dice la palabra. Lo hemos visto en la palabra, hermano. Ahora tenemos que, en este tiempo, iglesia, tenemos que hablar, testificar. Mira, esta muchacha estaba presa, estaba cautiva, pero aún así ella, ese fuego ferviente que estaba en su corazón, le impidía callar lo que ella había visto allá en ese lugar, lo que ella había escuchado en ese lugar, pero aún ella sí, hermano, hablaba del Dios que tiene poder para sanar. Y muchas veces nosotros queremos que a nuestro jefe le caiga un rayo. Entonces, no, este muchacho no quería que a su jefe le cayera un rayo, quería que su jefe fuera sanado, gloria al Señor, restaurado. Hermano, muchas veces nosotros no hacemos todo lo contrario, pero gloria a Dios, que Dios bendiga a las muchachas y los muchachos que testifican que todavía la mano de Dios no se ha cortado para hacer milagros. Vamos en el siguiente escritura. Vamos a ir a la siguiente escritura. Estamos en el 6:5. Dice, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudadas de vestidos. El 6 dice, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando llegue a ti esta carta, sabe por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Pero lo que pasó fue que le dijeron que fuera con el profeta de Dios, no con el rey de Israel. Y muchas veces nosotros, hermano, no testificamos completamente. A veces le decimos, vaya con el pastor, vaya con los diáconos, vaya a la iglesia. No, mándelo directamente con Dios. Porque Él es el que sana, Él es el que restaura el corazón del hombre. Mándelo con el profeta. La persona puede ir con el pastor, puede ir con los que oran, puede ir con los ministros. Y si no pasa nada, hermano, vuelve otra vez la persona a decir, no hombre, yo fui ahí y no me dijeron nada. No, mándelo primeramente con Dios. Dígale, conozco un Dios que puede sanarte. Sí, usa a su siervo, sí, pero ve primeramente con Dios. Y muchas veces, hermano, sucede que nosotros ponemos la mirada en el predicador, ponemos la mirada, hermano, en aquellas personas que oran. Hermano, si no somos nosotros los que sanamos, su nombre es Jesús de Nazaret, Él es el que sana, y usted primeramente tiene que acercarse a Él creyendo que Jesús, hermano, en la cruz del Calvario, Él ya llevó todas tus enfermedades. La carta iba dirigida equivocadamente y muchas veces nos dirigimos a la persona incorrecta o nos dirigimos a aquello que no es Dios, nos dirigimos tal vez, hermano, a un cierto curandero que conocemos en el barrio, ciertas personas que conocemos y que le da unas hojitas de laurel, hojitas de chichicuilot, no sé, y la gente empieza a hacer todas esas cosas. ¿Por qué no primeramente obedecer la palabra y amar a Dios con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser? Ni las hojas, ni ningún otro remedio, hermano, casero, o que el médico te diga,
puede sanarte. Solamente, perdón, la mano de Dios puede sanarte. Hace un tiempo mi esposa me contó un testimonio de unas personas que estaban yendo a la brujería. No sé si, pastor, ¿lo quieres contar? Cuéntame, no me Okay, acuerdo fue cuál. cuando alguien tenía SIDA Sí. mi esposa va a testificar esto que escuchó. Sí, conocimos de un testimonio de un hombre que empezó, aquí en Estados Unidos, empezó a trabajar en un lugar y empezó a conocer gente ahí, se hizo amigo de los demás trabajadores y ahí lo empezaron a llevar a fiestas, a lugares y se empezó a meter a la brujería y al satanismo, Sí, porque sus compañeros de trabajo practicaban el satanismo, entonces lo empezaron a involucrar en eso y empezó a asistir a esas reuniones satánicas. Y decía él que ahí en esas reuniones satánicas a veces llevaban personas con diferentes enfermedades y los sanaban. Supuestamente ahí los demonios sanaban las personas, pero dice que una vez llevaron un muchacho que tenía SIDA y el demonio ellos hacían una invocación y se aparecía un demonio pero el demonio dijo que eso él no lo podía sanar. Así es. Que esa enfermedad él no la podía sanar, que eso era una maldición de Dios y que él no la podía sanar. Tiempo después este muchacho, a causa de cosas que le pasaron, fue a una iglesia cristiana con otros motivos no buenos, pero asistió a una iglesia cristiana porque ya él era satanista. Y ahí en la iglesia cristiana vio como un hombre que tenía SIDA fue sanado por el poder de Dios. Aleluya. Como un hombre que tenía SIDA. Y entonces él dice cómo el espíritu inmundo, este demonio, dijo que él no podía sanar el SIDA, que eso solamente lo podía sanar otro. Aleluya. Y ya encontró ese otro que sí podía sanar. Aún el SIDA puede sanar el Señor. Gloria a Dios. Su nombre es Cristo Jesús. Cristo Jesús, el que puede sanar. Mira, los demonios no pueden sanar. Ellos pueden ordenar a ese demonio que deje de molestarte para que la gente siga creyendo en esas invocaciones. Pero eso es mentira. Eso es mentira. El único que puede sanar todo, el alma, el corazón, el cuerpo del ser humano, su nombre es Cristo Jesús. Ven a Él. Si no está en tu vida, acércate al Señor esta noche y el Señor sanará y enderezará, dice, todas tus veredas. Entonces, la carta fue enviada y para ese lugar, pero la carta iba equivocadamente. Luego vamos a continuar con nuestras escrituras. Tenemos petición de oración. Vamos a orar en este momento por sanidad por el hermano Eduardo, por el hermano Saúl. Vamos a estar orando en este momento. También vamos a estar orando por sanidad por la mamá de mi hermano Juan, que creo que está en el hospital. Vamos a orar en este momento. Hermano, testifique a quien sea que el único que puede sanar se llama Cristo Jesús. No hay otro nombre, dijo el Señor, dado a los hombres aquí en la tierra que por el hombre pueda ser salvo, sino a través de Cristo Jesús. Amén. Mi esposa estará llevando a cabo estas 3 peticiones. Vamos a orar entonces por sanidad, por el hermano Eduardo, el hermano Saúl y la mamá del hermano Juan. Amén. Señor, te damos gracias Dios poderoso. Gracias, Señor de misericordia. Bendito es tu nombre, Padre, Señor. porque tu palabra nos reconforta, Señor Jesús. Nos muestra cómo tú eres tan poderoso, Señor. Amén, aleluya. Cómo tu palabra, Señor, obra, Señor, cómo nosotros somos portadores de esas buenas noticias, Señor, amén, para otros, aleluya. Señor. Sí, Señor cómo Jesús. podemos expandir tu reino, Señor, hablando de ti, Señor, a otros que no te conocen, Padre Celestial. Y a través de tu palabra, Señor, conocemos que tú eres nuestro sanador, Señor. Así es, Señor. Por eso hoy venimos delante de ti, Señor, creyendo, Señor, que conforme a tus riquezas en gloria, aleluya. Señor, a la abundancia Señor, en tu corazón, Señor, tú darás respuesta, Señor, amén, a estas aleluya. peticiones que traemos, Señor. Ponemos en tus manos gracias, al hermano Eduardo, Señor, amén, al hermano aleluya. Saúl y a la mamá de nuestro hermano Juan, amén, Señor. Tú conoces, Señor, su necesidad, Jesús. Padre. Tú sabes, Señor, qué pasa en sus cuerpos, Jesús. Señor. Amén, Tú sabes, aleluya. Señor, cuál es su diagnóstico, Señor, qué es lo que pasa, Señor, concretamente, Señor. Y tú eres gracias, el sanador de Padre, toda cosa, Señor Jesús. Gracias, no hay enfermedad más grande, no hay cosa que tú no puedas sanar, gracias, curar, Señor, restaurar, bendito renovar en los amén, cuerpos, aleluya. Señor.
Por eso Gracias te pedimos, te damos, Señor Señor amado, Jesús. que tú seas con ellos, Señor, Gracias, que los Padre de la bendigas, gloria. Señor, que Bendito es tu nombre, extiendas, Señor. Señor, tu Gracias, misericordia Padre sobre Santo, sus te vidas, bendecimos, Señor. Señor. Hoy ponemos nuestros ojos Gracias, en ti, Cristo nuestra Jesús. mirada en lo alto, Señor, creyendo que de Gracias, ti Señor viene Jesús. toda buena dádiva, Bendito Señor es tu poderoso. nombre, Señor. Que la sanidad, Señor, destila de ti, Gracias, Señor, y que tú nos cubres, Señor. Bendito es tu Que tú nombre, tocas a mis Señor. hermanos, Señor, y a mi hermana, Señor. Que tú los tocas, Señor, con tu mano de misericordia y que ellos reciben, Señor, tu sanidad en esta hora, Señor. Que tú Aleluya. restauras Gloria al Señor. sus órganos, Sí, Señor, Señor sus Jesús. mentes, sus corazones, Amén. Señor, y todo en Aleluya. ellos, Sí, Señor, Señor es Jesús. hecho nuevo para la gloria Gracias de te tu nombre, damos, Señor. Jesús. Te damos gracias, Aleluya. Padre Celestial, Sí, porque Señor tú eres Jesús. nuestro sanador. Gracias, Cristo Jesús, Gracias, porque por Jesús. tus llagas Aleluya. ellos son curados, Amén. Señor, y Sí, tu Señor sangre Jesús. fue derramada, De Señor, cualquier para que enfermedad, nosotros, Señor Señor, Jesús. pudiéramos ser libres de todo espíritu de Aleluya. enfermedad Gloria y al toda Señor. cosa, Amén. Señor, Sí, que Señor quiera venir a Jesús. atacar los cuerpos. En el nombre Gracias de te Jesús, damos, Padre de la oramos a gloria. ti, Señor, Aleluya. creyendo que lo harás, Señor. Amén. Que tu grandeza, Señor, se moverá sobre ellos, Señor, y que veremos, Señor, Amén. cómo tu Aleluya. poder Sí, se Señor manifiesta, Jesús. Señor, aún hoy, Gracias Señor, te damos, aún Señor. hoy, por siempre, Señor, y para siempre, Aleluya. Señor. Sí, Señor. Amén, Señor. Gloria Amén. al Señor, amén. Puede ser que te den alguna receta de algunas ciertas flores o hojas que puedes tomar, sí, pero eso no va a quitar la enfermedad, eso va a calmar tu cuerpo. Pero conocemos a un Dios de poder que quita toda la enfermedad del hombre, que lo hace nuevo otra vez. Solamente Él puede hacer nuevos todo lo que está dentro de tu cuerpo. Gloria al Señor. Ven a Jesús, solamente Él lo puede sanar. Gloria al Señor. Vamos a continuar con las siguientes escrituras. Vamos entonces con el versículo 7 y el versículo 8. Amén. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Y venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Amén. Entonces el versículo 7 nos habla del rey de Israel, que en ese tiempo era Joram. Joram entonces vino a Naamán a él y le entregó las cartas que le había mandado su rey, el rey de Siria. Y Joram, al leer las cartas, el rey de Israel dice que rasgó sus vestidos. Así es. Es decir, en ese momento entró en pánico, porque dijo, entonces las palabras que pronunció fueron: ¿soy yo Dios? Porque Joram sí conocía quién era Dios. Así es. Dijo: que mate y dé vida, que para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra. Este rey Joram pensó que lo que el rey de Asiria estaba haciendo era provocándolo. Así es. Provocándolo, como sabía que él no podía sanar a nadie, que lo estaba provocando para entrar en guerra, para poner pleito o disensión entre las dos naciones. Lo que pasa es que el rey de Siria Amén. estaba equivocado. Le envió la carta a la persona incorrecta, como Así decía el pastor hace un rato. Se estaba dirigiendo al rey porque creyendo que era el hombre de autoridad sobre la nación, Así. era el hombre que estaba en ese momento en conexión con Dios. Así Y es. no era así. El profeta de Dios era un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre que obedecía la voz de Dios. Amén. No era el rey en ese momento. Entonces el rey de Israel sabía que no estaba en su mano decidir quién vivía y quién moría, Así es. sino que solamente Dios era el que tenía el poder Amén, para aleluya. sanar, el poder para hacer esas cosas que el hombre no puede hacer. Entonces, él pensó que era una ofensa contra Así es. él o que era una búsqueda de guerra o de problemas. Entonces, Eliseo, que era el profeta de Dios, dice, el varón de Dios, oyó entonces y se dio cuenta que el rey estaba en angustia, porque en esa época, cuando habla la Biblia de que rasgó sus vestidos, era una especie de angustia, de dolor, de desesperación. Y le dijo entonces al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Lo que está diciendo entonces Así es, aquí Eliseo está diciendo: dile a mí, mándalo donde mí, Amén, mándalo aleluya. donde mí. En Gloria a esta Dios. instancia, en este momento, ya Eliseo había hablado con el Señor. Así Ya es. Eliseo tenía la dirección de Dios. Ya Eliseo Amén. sabía, porque cuando
estos profetas se caracterizaban porque Amén, ellos aleluya. escuchaban la voz del Señor. Así Eliseo escuchaba la voz de Dios. Ya él conocía entonces que el poder de Dios era grande. Él había visto Amén, los aleluya, milagros y la gloria a mano de Dios. Dios. Él había visto cómo Dios hacía cosas increíbles. Él no tenía Aleluya. duda alguna de que Dios podía sanar a ese hombre. Amén, aleluya. Entonces solo le dijo al rey, y si vemos la actitud del rey con la actitud de Eliseo, Muy cómo diferentes. recibió el rey con angustia. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué voy a hacer yo? Me voy a meter en un problema. Mientras que Eliseo dijo, tranquilo, solo mándalo para acá. Aleluya. Y él va a Gloria ver a lo que Dios. Dios puede hacer en su Amén. vida. Entonces la confianza del rey estaba en sus pocas fuerzas, de que él no Así iba es. a poder hacer nada, pero la confianza de Eliseo estaba en las fuerzas y en el Amén, poder de Dios. aleluya, gloria a Amén. Dios. Entonces iba la carta dirigida al hombre incorrecto y a veces, hermano, nosotros ponemos también nuestra mirada en el hombre incorrecto y nuestra mirada siempre tiene que estar en el Señor. Sabemos que el Señor usa a sus siervos y también sabemos que el Señor ha dado salida a los médicos, pero primeramente nuestra confianza tiene que estar en el Señor 100%, tiene que estar en el Señor. Hermano, si Dios no lo hace, le voy a decir, nadie lo puede hacer. El único que lo puede hacer es Dios. Y a Él tenemos que nosotros, hermano, acercarnos, dice la Biblia, confiadamente delante del Señor. Cualquier sea el problema que haya en su vida o en la vida de alguien o en nuestra vida, tenemos que acercarnos confiadamente delante del Señor. Y el Señor sabemos que Él sí puede hacer las cosas, hermano. Pero tenemos que nosotros creer que el Señor lo hará. ¿Dónde están los que creen que el Señor aún sigue haciendo milagros? Amén. Gloria al Señor. Acérquese al Señor confiadamente. Continuamos, hermano, con las otras escrituras. Queremos llegar a un pasaje que es clave de esto que estamos hablando. El número 8 me toca y el 9. 9 y 10. 9 y 10. Y dice la palabra, y vino Naamán con sus caballos y sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Él tuvo que ir a ese lugar. Entonces cuando Eliseo mandó, le dijo, mándalo conmigo, yo sé que voy a trazar con él. Y muchas veces, hermano, hay personas que pueden decir que son profetas y no han hablado con Dios. Hermano, y muchas veces ese ministerio de hoy en día, el ministerio del profeta, mucha gente dice que es profeta, hermano, y están inventando cosas que Dios no ha dicho. Tenga cuidado. La Biblia dice que de toda cosa que nosotros digamos, hermano, vamos a dar cuentas a Dios. Y dice, yo soy un profeta, y hoy todo el mundo quiere ser profeta, y todo lo que ellos dicen, nada se cumple. Dios no ha hablado con ellos, pero tenemos un hombre registrado en la Biblia. Usted quiere conocer un verdadero profeta de Dios, venga a la Escritura y va a encontrar características de un verdadero profeta, de un hombre de Dios, que su palabra Dios no dejaba caer en tierra. Pero hoy en día, hermano, estas personas que andan por todo el mundo con títulos de profeta, hermano, nada han visto, nada han hecho, solamente ellos quieren alzarse, como decimos, el cuello, hermano, para que la gente los vea, diga que este sí es un hombre, y no han hecho quizás han sanado una hormiga, pero ya se creen profetas. Mira, este hombre dijo, hey, mándalo conmigo. Entonces vino este hombre Naamán a la casa de él. Entonces, si usted necesita un milagro en su vida, usted tiene que buscar a Dios. Nosotros vamos a orar por usted, pero usted primeramente tiene que dar el primer paso de acercarse a Dios. Dile, Señor, si he pecado, Señor, perdona mis pecados, Señor. Señor, y si he hecho lo malo en contra de ti, Señor, perdóname, Señor. Y quiero, Señor, que me sanes, Señor. Y si me sanas, Señor, yo te voy a servir, diga, el resto de mi vida. Pero si usted va a decir esa palabra, haga un compromiso con el Señor. O si no, también le puede decir al Señor, Señor, necesito tu sanidad, Señor, para testificar, Señor, que tu mano de poder, Señor, no se ha cortado, Señor. Es todo lo que tiene que decir usted al Señor. Pero a veces, nosotros, pastora, cuando estamos enfermos, le prometemos cosas a Dios a la ligera, a la carrera. No meditamos, no pensamos y por ende, hermano, hacemos promesas o pactos con Dios que muchas veces no cumplimos. La Biblia dice, hermano, que cuando nosotros le decimos algo a Dios, Él toma la palabra, pero muchas veces nosotros no la cumplimos. Entonces este hombre vino a la casa ¿de quién? Del profeta Eliseo. El número 10 dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te
restaurará y serás limpio. Aquí comienza. ¿Por qué muchas veces nosotros no recibimos sanidad? ¿Por qué muchas veces nosotros no queremos hacer lo que Dios nos manda hacer, lo que la palabra quiere hacer? Y me gustaría a mí decir nosotros, pero eso le toca a la pastora. Y si veo que ella lo hace mejor, yo trataré de dar una opinión. Entonces, pero le digo, es algo que muchas veces nosotros no vamos. A mí me hubiera gustado que me tocaran eso. Entonces, bueno, entonces, lo vas a decir a ella. Entonces, ¿me da permiso de hacerlo? Ok, voy a quitarle un pasaje a ella. Entonces, miren. Entonces dice, en el 11 dice, Naamán se fue enojado. Puedes, mire, a veces, hermano, como pastores, como siervos del Señor, oramos con el Señor. El Señor nos da esa palabra por su misericordia, esa respuesta. Y hablamos con las personas y le decimos, el Señor dice que usted vaya y perdone a su enemigo. La persona se va bien enojada, pastor. Y yo veo su semblante en sus ojos, digo, este se enojó con lo que le dije. Muchas veces, hermano, no hemos recibido sanidad porque no hemos perdonado, por falta de perdón. Quizás hay orgullo en nuestro corazón, hay arrogancia en nuestro corazón, hermano, y no recibimos la palabra del Señor. Quizás nosotros queríamos recibir, así dice el Señor, te va a sanar, te va a poner un oído nuevo, te va a hacer esto, hermano. Y quizás nosotros ya vamos con una idea preconcebida de lo que vamos a escuchar de parte del que va a orar por nosotros. Pero cuando llega ya el asunto, Dios que escudriña el corazón, la mente y va hasta el fondo de nuestra alma, Dios encuentra que en nuestro fondo de nuestra alma, nuestro corazón, no hemos perdonado. Entonces, y nosotros al no perdonar somos esclavos, somos presos. Y muchas veces la falta de perdón nos ata, el enemigo nos ata, nos encadena, nos enferma y nosotros no podemos ser sanos. En esta hora examine su corazón y si usted no ha perdonado a alguien en este momento, dígale, Señor, quizás esta enfermedad. Mire, sea sincero con Dios. Quizás no es sincero con nadie, pero con Dios usted sincérese. Dígale, Señor, si no he perdonado a nadie, Señor, después de que escuche esta transmisión, Señor, yo voy a perdonar, Señor, a que tú pongas en mi corazón, Señor, pero yo quiero ser sano, Señor, para testificar, Señor, y servir en tu obra. ¿Qué hizo este hombre? Mira, el profeta ni siquiera llegó a hablar con él, no, envió al criado de él y le dijo, mira, dile a él que hoy que se lave. ¿Qué estaba viendo el Señor allí? La obediencia. Este hombre dice que tenía mucho dinero y había ganado muchas conquistas, había orgullo en su corazón, había arrogancia en su corazón, había altivez en su corazón. Y muchas veces, por eso es que ya le mencioné esos pecados, nosotros, hermano, no recibimos sanidad. Porque está en esto en nosotros. Porque queremos que todos nos rindan a nosotros ese tributo de perdonar, que nos perdonen, pero nosotros no queremos perdonar a nadie. Entonces el Señor le dijo a este hombre, a Naamán, a través de la boca del profeta, le dijo, y Naamán se fue, dice, enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí. Y muchas veces eso es lo que pensamos. Muchas veces el pastor me va a ungir con aceite, el pastor me va a decir, me va a bañar con aceite, me va a poner así como Pablo, que usaba esos mantos y los ponían y sanaban. El pastor me va a tirar su corbata, me va a tirar su camisa, me va a tirar su saco. No, pero cuando el Señor dice que perdone a quien usted ha ofendido. No, hombre, este está mal, yo no quería eso. Y muchas veces no recibimos la sanidad que estamos pidiendo al Señor porque no queremos perdonar. Hay orgullo en nuestro corazón. O el Señor se acerca y le dice a uno, dice el Señor que dejes el pecado. Más enojado todavía. Entonces, y si hay un pecado escondido dentro de usted, usted puede orar y puede ir al mejor predicador, pero el predicador no puede perdonar tus pecados. El único que nos puede perdonar se llama Jesús de Nazaret. Amén. Entonces usted puede ir en la mejor iglesia más grande, los templos quizás bañados de oro, o el templo muy hermoso con limpieza ahí lo más que se pueda limpiar, porque igualmente la casa del Señor tiene que estar limpia. Entonces, pero si usted está en pecado, el Señor no te va a sanar. Primeramente, el Señor quiere que nos arrepintamos de nuestro corazón y nos acerquemos al Señor para alcanzar misericordia, dice el Señor en su palabra. Entonces este hombre se fue enojado. Entonces, ¿cómo se ha ido usted cuando su pastor o una persona que Dios usa en la oración le ha dicho una palabra? Que deje de hacer lo que está haciendo. ¿Lo hemos hecho? Muchas veces no lo hacemos. Y es más,
como dijo, me dijo que andaba en pecado, alguien le contó. No nos contó nadie, nos contó aquel que te ama, aquel que murió por ti en la cruz del Calvario, porque Él no quiere solamente que tú recibas la sanidad de tu cuerpo, Él quiere primeramente que sane tu alma. Amén. Lo demás del cuerpo es fácil, el Señor lo puede hacer, pero tu alma, no hay medicina para tu alma ni para tu cuerpo, hay enfermedades que no pueden ser curadas, pero Cristo Jesús las puede curar. Bendito es el nombre del Señor. ¿Por qué se fue enojado este hombre? Porque ya llevaba una idea preconcebida. Él dice aquí, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará desde el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y él quería seguir con su orgullo, con su arrogancia, con su prepotencia y creyéndose, como decimos por allá a veces, el el más grande, el único grande se llama Jehová de los ejércitos. Entonces, si hay algo en su corazón, que el pastor o el siervo del Señor, ya sea el que haya llegado una palabra de parte de Dios a su vida, porque el Señor usa también a sus siervos, los pastores, usa a los diáconos, los sugieres, los servidores, o usa un niño en la iglesia, el Señor lo puede usar, o un pájaro, una piedra, o algo que te haya pasado. El Señor tiene muchas formas de llegar a tu vida, hermano, para que tú recibas ese milagro hermoso que se llama el perdón de tus pecados. Si algo has escuchado que te han dicho, quizás el pastor te ha dicho, hermano, deje su pecado. Dice, yo no, ¿quién le contó? Mi esposa, mi esposo, mi mamá le contó. No ha contado nadie, porque Dios quiere que tú dejes eso para que tú seas sano primeramente de tu alma, y luego lo de la lepra iba a ser en el instante, o ese pecado o esa enfermedad está allí, será en el instante. No sé si la pastora quiere agregar algo al pasaje. Ahí creo que Naamán, y la palabra lo dice, que era un general del ejército del rey. Naamán tenía un orgullo. Naamán era un hombre de autoridad, un hombre que mandaba a otros. Y llega aquí entonces para que Eliseo ni siquiera lo reciba. Solamente le manda un mensaje con su siervo. Entonces vemos que aquí el orgullo de Naamán era más grande que su deseo de ser sano. Él venía de un lugar donde le rendían respeto, donde le rendían pleitesía, y llegar a este lugar donde no le ponen ni siquiera atención. Entonces él resintió la forma en que lo trataron. Entonces su orgullo con el que él venía era más grande, porque si ustedes miran en el versículo 10, Eliseo le mandó el mensaje y le dijo cómo se sanaba. Así es. Él lo que quería era ser sano, supuestamente, pensábamos hasta este momento, que él iba por su sanidad y quería ser sano. Entonces el siervo le dice, mira, Eliseo dice que te sumerjas 7 veces en el Jordán y vas a ser sano. Eso era lo único que él necesitaba para decir, listo, eso es lo que necesito, saber cómo, voy y lo hago. Pero vemos cómo su orgullo le dice, ¿qué? Este ni siquiera me recibe. Este viene y manda a uno que me dé un mensaje. Este no viene y pone su mano sobre mí. Amén, y si yo soy general y ni siquiera viene a orar por mí, ni siquiera viene a hacer lo que debería hacer. Él está diciendo, ¿por qué no me trata como me debería tratar? Y a veces nosotros entonces ponemos nuestros ojos en el por qué no me tratan como me deberían tratar, y olvidamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Amén, aleluya. Quitamos nuestros ojos de Dios, que quiere sanarnos, que quiere transformarnos, que quiere renovarnos, y ponemos nuestros ojos en por qué este de la iglesia no me trata como me debería tratar, por qué este me trata mal, por qué y no, ponemos nuestros ojos en el cómo me tratan a mí y no en lo que Dios quiere hacer conmigo. Entonces nos desviamos y no recibimos del Señor, porque estamos esperando el respeto del hombre, estamos esperando que el hombre nos trate bien, que los demás nos tratan bien, y no ponemos nuestra mirada en el Señor. Creo que eso es lo que Naamán está mostrando en estos versículos. Entonces, hermano, le pregunto, ¿qué ha hecho usted cuando el predicador o el pastor o de su iglesia le ha dicho, hermano, dice el Señor que deje el pecado? ¿Qué ha hecho? ¿Se ha enojado o se ha ido feliz? ¿Qué hemos hecho? Muchas veces, hermano, nos enojamos. Yo vine a decirle al pastor que orara por mí porque quiero un trabajo, y el Señor le dice, dile a mi hijo que se arrepienta, que deje el pecado, de que está haciendo lo que está haciendo. Entonces, y muchas veces, como predicadores, como siervos del Señor, quizás no nos van a ver bien. Pero igualmente, hermano, nosotros tenemos que hablar la palabra que hemos oído de Dios.
No es mi palabra, es la palabra del Señor. Porque si yo le quito o le cambio a la palabra que Dios me hable a mi oído, hermano, estaré en un gran problema con el Señor. Entonces, pero muchas veces nosotros nos vamos enojados, oímos la palabra, el predicador está ahí dando la palabra y nosotros nos volteamos por otro lado y decimos, es para aquel que no vino. No, la palabra es para usted y para mí que la hemos escuchado. ¿Qué hizo Naamán? Se fue enojado. Entonces, ¿cuántas veces usted se ha enojado porque Dios no le ha dicho lo que usted llevaba en su mente, quería que le dijera el predicador? Muchas veces nos enojamos, a veces viajamos lejos a oír un hombre de Dios que está predicando y como no nos dijo lo que nosotros queríamos oír, nos alejamos, nos fuimos y vamos diciendo, ese hombre no lo puede usar Dios. No, sí lo usó, lo que pasa es que usted no quiso escuchar lo que Dios le dijo a él que usted necesitaba para ese milagro. Y muchas veces, hermano, es falta de perdón por la cual estamos en esa situación. Vamos a continuar con la escritura. ¿Dijo el 11, pastor? ¿El 12? Sí, quiero leer un mensaje que compartió la hermana Alma. Dice, amén, cuando usted exhortó a la iglesia a ir a perdonar, si teníamos algo, amén, de sentimientos negativos con algún hermano, yo sentí que para mí era una orden del Señor porque yo sentía enojo después de que obedecí, me sentí perdonado. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Que Dios bendiga a la hermana Alma. Entonces, ¿qué sintió ella? Dice que estaba así en ese momento. Y a veces no queremos escribir aquí. Dice, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué va a pensar el pastor? Yo no estoy aquí para pensar nada. Yo estoy aquí para oír los milagros que Dios hace. Amén. Gloria al Señor. Yo no estoy aquí para cuestionarle a usted. No estoy aquí para hacer nada. No. Estoy aquí, hermano, para decirle que Jesús, cuando nosotros obedecemos, Él nos puede sanar, amén, de cualquier enfermedad. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, esa es la libertad que Cristo Jesús quiere que sintamos. Esa es la libertad que el Señor quiere que nosotros sintamos en nuestro corazón y que vayamos siempre con libertad con esa persona. Continuamos en la escritura. No en el 12, versículo 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas amén, sus criados, aleluya, se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Entonces, en el versículo anterior, en el 12, otra vez Naamán entonces ya no pone sus ojos en cómo lo trató el hombre de Dios, así sino es, que ahora dice, ¿por qué me manda a hacer eso? Así es. ¿Por qué me manda que me sumerja en ese río si es tan sucio? Yo conozco en mi tierra otros ríos más limpios donde me pudiera sumergir tranquilamente y ahí no me voy a poder sanar. Es decir, él está buscando la forma, quiere ser sano a su manera. Así es. Quiere que Dios haga con él como él quiere. Así es. Quiere la sanidad de parte de Dios porque sabe que no la encuentra en ningún otro lado, pero quiere que se haga como él dice y como él quiere, de la forma en la que él no salga humillado de ninguna manera, de la forma en que a él no le afecte de ninguna forma. Él quiere ser sanado y a veces nosotros queremos también que el Señor nos libere, que el Señor nos sane, pero nosotros no queremos hacer nada que se salga de nuestra comodidad. Hay que ir a la iglesia, hay que buscar a Dios, hay que orar, hay que ayunar. No, eso es mucho. Sí. Eso es mucha responsabilidad. Hay que servir, no, eso es mucho trabajo. No, eso es mucho. No puede ser así. Y mejor si voy una vez. Y mejor si ayuno menos, o si no ayuno, o si le pido mejor a un hermano que ore por mí, para yo no tener que hacerlo. Entonces Naamán estaba buscando la forma de recibir de Dios, pero no como Dios quería, sino como él quería. Y no funciona a nuestra manera, amén, no es como nosotros queramos o digamos. Nosotros necesitamos ser obedientes a la voz de Dios como Él. Y a veces el Señor lo que quiere es formar nuestro carácter y quitar ese orgullo de nosotros. Amén, aleluya. Porque somos incapaces de humillarnos. Somos incapaces de... Nuestro ego a veces está tan grande que nos sentimos humillados por cualquier cosa, que no queremos que nadie nos vea en debilidad, no queremos que nadie, y nos metemos nosotros creyendo que nosotros somos tan alta cosa, que no podemos
o sea, es algo que nosotros mismos hacemos y nos hacemos de nosotros una imagen gloriosa y creemos que Dios tiene que obrar conforme a lo que yo quiera y conforme a lo que yo diga y cuando yo lo necesite. Y esa es la única manera. Y nos mostramos entonces en esta oportunidad que sigue enojado entonces en el versículo 12 y en el 13 vemos como sus criados, gente que no tenía tanta autoridad como él, gente que era más pobre que él, gente que era, esos sí entendieron lo que Dios quería hacer. Esos criados entonces se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, era una forma de mostrar respeto para él. Y le dijeron, si el profeta te manda alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Ellos le están diciendo, Señor, o jefe, o como usted le quiera decir, si vinimos desde tan lejos, si usted viene a buscar su sanidad, si usted viene a ser sanado de una enfermedad que nadie más puede sanar, ¿acaso no harías lo que fueras? ¿Para qué viniste hasta aquí? Tanto tiempo de camino, tanto tiempo, tanto esfuerzo que hemos invertido para que ahora no quieras hacer lo que Dios te manda hacer. A veces nosotros pasamos por situaciones difíciles y lo que Dios nos dice es perdona, para que toda esa situación difícil se acabe. Y no queremos hacer eso después de caminar un trayecto tan largo, después de pasar por tantas necesidades, por tantas situaciones, por tanto dolor. Y la solución es perdonar, la solución es pedir perdón, la solución es seguir adelante. Y no queremos hacerlo, sabiendo que eso es lo que el Señor nos está mandando, sabiendo que esa sería la sanidad de nuestro corazón, la sanidad para nuestra alma. No queremos hacerlo a causa de que tenemos un ego tan grande y un orgullo tan grande que decimos no me voy a rebajar. Él me ofendió, que él venga y me pida perdón a mí porque él fue ella la que me ofendió. Yo no me voy a rebajar. Y ese orgullo impide que nosotros recibamos de parte de Dios. Ese orgullo y ese ego que tenemos de tan alta estima de nosotros mismos es lo que hace que nosotros nos cerremos y nos amarguemos y crezcan nosotros esas raíces de amargura, como dice la palabra, que nos llenan de enfermedades, de dolencias y de tantas cosas que nos impiden seguir adelante. Y a veces, pastora, el predicador o el pastor o el Señor puede mandar a un diácono. El Señor le envía a aquel que vaya a orar por él. Y entonces, y el pastor envía a esa persona que vaya a orar por él. Entonces, y la persona no lo quiere recibir. Dice, no, porque yo creo que el pastor venga y ore por mí, que me escupa, que me eche, yo no sé, saliva o que haga algo. Pero el Señor le dice, envía a aquel que lo haga. Entonces, ¿y por qué quizás esa persona, uno no puede saber, pero Dios dice, envía a aquel? Entonces Dios conoce que esa persona que fue enviada para allá, quizás con ese es el que tiene el conflicto. Y por eso, y cuando ir a orar por él, y va a recibir el perdón, ambos de dos partes. Entonces, pero a veces no lo quiere recibir. Dice, no, yo no quiero que nadie ore por mí, solo el pastor. ¿Cómo que el pastor le va a sanar? ¿Cómo que el pastor? No, quien da la orden es Cristo Jesús. Y usted y yo estamos para obedecer la voz del Señor. Y he visto que muchas veces ha pasado, el pastor puede decir, vaya usted a orar por el hermano, vaya a orar por esa hermana, y no quiere dejar orar. Entonces, hermano, muchas veces va a ser esa quizás la persona que va a tener usted el conflicto con esa persona, y el Señor dice, por eso no lo sano, para que cuando vaya allá diga, ay hermano, perdóneme, hermana, perdóneme. Entonces ahí cuando usted y yo perdonamos o pedimos perdón, ahí vamos a recibir, esas cadenas se van a romper, gloria al Señor, y va a ser libre de toda atadura, de toda cadena que el enemigo le ha oprimido hasta el día de hoy. Puede ser con su hijo, con su mamá, con su suegra, con su esposo, con quien sea. Quizás hay algo guardado en su corazón y usted no se ha dado cuenta, pero Dios le está diciendo, vaya a pedir perdón. Y si el Señor le dijera, hermano, que pagáramos $1,000,000 y no lo tenemos, imagínense, y el perdón sí lo podemos decir, sí lo podemos tener, pero muchas veces como estamos en la carne, estamos en nuestro ego, en nuestro orgullo, no queremos, como decía la pastora, no, que venga Él primeramente. Hermano, y cuán hermoso es pedir perdón. Si usted nunca ha perdonado, usted no sabe qué hermoso se siente perdonar y que lo perdonen a uno. Usted no sabe cómo. Y a veces nosotros, pastora, decimos, I'm sorry, lo siento. Eso no está en la Biblia. La Biblia dice que tenemos que pedir perdón unos a otros, perdonarnos unos a otros. El I'm sorry no dice en la Biblia y tenemos que hacer lo que la palabra del Señor nos dijo. Y a veces, pastor, nos ocultamos diciendo, ay, lo siento, discúlpenme.
Porque no queremos todavía como nada más. Estamos buscando como ríos, como excusas para no hacer lo que Dios dijo que hiciéramos. Y seguimos que atormentados. Seguimos con la enfermedad. Y esas enfermedades va a desarrollar otra enfermedad. Ya van a ser dos enfermedades, no va a ser una. Entonces, en lo más cuanto posible pase, usted que me escucha, pida perdón a quien tenga que perdonar. O a veces nos acercamos a pedir perdón, Sí. pero es un perdón tan forzado o tan que Como dijo nosotros, Jesús, hipócrita, le dijo a los fariseos. que aún ese mismo perdón que vamos a pedir viene cargado de excusas. Sí. Perdona, pero fue por esto, pero fue por esto, Sí. pero fue Así. por esto. O sea, ni siquiera es un perdón genuino que tú reconozcas y digas, me equivoqué, lo hice mal, lo dije mal, fue mi culpa. Así es. Nos sentimos incapaces de reconocer que fue mi culpa. Decimos, lo hice porque tú dijiste, lo hice porque tú, Sí. o porque, entonces está cargado, o luego decimos, todos nos equivocamos, yo me equivoqué. Exacto. Usted también se ha equivocado. Entonces ya le echamos la culpa al otro o estamos Ya, sacando no va. todas las excusas y ese perdón, cuando nosotros vamos a pedir un perdón real, nosotros tenemos que decir, yo me equivoqué. Amén. Aceptar la culpa. Independiente si él se equivocó, ya él necesita decir que él se equivocó, Así es. pero cuando es porque es mi parte, Amén. es mi parte, yo no puedo obligar a otra persona a que me pida perdón o no puedo obligar, pero yo sí tengo la capacidad y el deber y siguiendo la palabra de Dios, tengo la obligación de perdonar y pedir perdón. Porque si nosotros nos miramos frente al espejo, que es la palabra de Dios, Amén. nos miramos, vemos en nosotros que hay faltas, que hay pecados, que hay muchas cosas que nosotros necesitamos cambiar, que necesitamos pedir al Señor que nos ayude. Muchos pecados el Señor nos ha perdonado. Amén, nosotros. aleluya. Cuando nosotros vinimos a los caminos de Cristo, cuando le entregamos nuestro corazón al Señor, dice la palabra que nacimos de nuevo. Nacimos de nuevo y todo lo que traíamos, todo lo que cargábamos, todo lo que nos pesaba, lo que traíamos sobre nuestros hombros fue quitado de nosotros y Jesús pagó el precio Así por es, nosotros. aleluya. Entonces, si Él nos perdonó todo eso, porque dice la palabra que éramos enemigos de Amén. Dios. Así Yo es. no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar qué significa ser enemigo de Dios. Y eso éramos nosotros, enemigos de Dios. Pero llegó un día en que el Señor es tan grande y tan Amén, misericordioso aleluya, gloria a que nos Dios. extendió la mano Amén. y tocó nuestro corazón para que nosotros tuviéramos ese encuentro con Él. Entonces, si usted se ha sentido verdaderamente perdonado por Dios, usted es capaz de perdonar. Amén, aleluya. Porque los pecados que usted y yo habíamos cometido eran tan grandes, dice la palabra, que nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Así es. No había forma de que nosotros mismos pudiéramos subsanar eso que teníamos en el corazón. Solamente la sangre de Cristo, solamente la obra de Cristo en la cruz perdonó esos pecados que nosotros traíamos. Y entonces se me viene siempre a la mente esta parábola de este hombre, Amén. que el rey que le debía al rey, le debía demasiado dinero Así es, y el amén. rey le perdonó la deuda, pero él salió y no pudo perdonar a su hermano que le debía unos cuantos pesos. Así Así es. mismo somos nosotros, pero es porque nunca nos hemos mirado frente al espejo de la palabra y nunca hemos reconocido cuán grandes eran nuestros pecados, cuán grandes enemigos de Dios éramos y Dios nos perdonó, pero nosotros salimos entonces y Amén. no somos incapaces de perdonar a nuestro hermano porque me miró mal, porque dijo algo mal de mí, por esto y lo otro. Entonces necesitamos reconocer nuestra condición. No Amén, estamos en aleluya. condición de nosotros negarle a alguien un perdón. Así es. No estamos en condición de nosotros decir no y no y no. No estamos en esa condición. Nosotros estamos llamados a ser pacificadores, a ir y buscar la paz con Amén, el hermano, aleluya. a estar a cuentas con Dios siempre, a perdonar y a pedir perdón. Y sé que hay cosas muy duras y situaciones muy difíciles, pero necesitamos nosotros entonces, Amén, aleluya. si hay cosas que no podamos, nosotros necesitamos buscar ayuda, Así buscar consejería y venir y decir, mire, estoy pasando por esto, me hicieron esto y me cuesta, Así ¿qué es. puedo hacer? ¿Cómo puedo...? Porque la sanidad que trae el perdón es un beneficio para nosotros aleluya, mismos, gloria a Dios. es un beneficio para nuestra alma, es algo que Dios quiere que nosotros seamos libres y estemos sanos de nuestra alma. Entonces necesitamos, bueno, nos metimos Sí. un poco por el perdón, Así es. pero creo que es algo que el Señor
está hablándonos. Creo Amén. que es algo que el Aleluya. Señor nos está enseñando y algo de lo que el Señor quiere que nosotros compartamos, aunque nos desviamos un poquito del tema. Así es. Pero Ujú. sigamos entonces. Y Entonces, vamos. algo que, y no Ujú. solamente de ese, yo voy a agregar un poquito más, entonces no solamente porque estamos enfermos de algo, sino también a veces pedimos empleo y no hay empleo, y metemos aplicación tras aplicación y no hay empleo. Ujú. Entonces puede ser, Dios es el que se encarga de cerrar esa puerta y no podemos nosotros recibir quizás esa contestación. ¿Cuántas peticiones ha hecho usted al Señor? Y quizás de esas, vamos a hacer un ejemplo, unas 15 peticiones, y de esas 15 a lo mejor una o dos han sido contestadas y las demás están retenidas porque nosotros no hemos reconocido que necesitamos perdonarnos unos a otros. El número 14 dice así: él entonces, pues después de que los criados le dijeron, él entonces decidió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Mire, al él obedecer, al zambullirse en ese río que para él era sucio según, hermano, pero cuando nosotros pedimos perdón, quizás ese pedir perdón va a hacer que el Señor empiece a trabajar en nuestro corazón, obrar en nuestro corazón y seamos personas. Hermano, piense por un momento, hermano, si usted no perdona, ¿a dónde va a ir usted si no perdonamos? Puede ser que el Señor sane puede ser que usted pues vaya a morir, ¿no? Va a morir. Entonces, pero aparte de eso, hermano, hay una alma que necesitamos, hermano, salvar, rescatar de parte del Señor. Ujú. Entonces, hay una alma. Dice en el libro de Hebreos, el libro de Hebreos, Hebreos 2 al 4. Dice el Señor: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande como esta? Entonces, y muchas veces descuidamos nuestra salvación porque no hemos perdonado. Entonces, quizás en lo físico, ya sabemos, hermanos, que tarde o temprano vamos a morir, vamos a partir de esta tierra, pero el alma, ¿a dónde va a ir el alma si nosotros no queremos perdonar a nadie? No queremos seguir con eso. Es lo mismo que le pasó a este hombre. Él no quería, pero alguien le ayudó. Quizás un familiar, usted le cuente a alguien: mira, el pastor me dijo que fuera a pedirle perdón a doña Chanita, yo no quiero ir, o a don Chanito, yo no quiero ir a pedir perdón. Y alguien me dice: bueno, y si te hubieran pedido que regalaras una pierna, 2 piernas, no lo hubieras hecho por tener tu sanidad. Podría ser un ejemplo así. Entonces, quizás otra persona, como le dijeron a este hombre, a Naamán, hermano, y lo convenció y fue. ¿Qué pasó cuando él, aunque no quería ir, pero él aún así, forzado, como decimos nosotros, un dicho, vamos como del diente al labio: voy a ir, pero cuando aún así lo hacemos, aunque no estuvo bien la actitud, y a veces no está bien la actitud de nosotros, pero cuando vemos que el Señor lo está haciendo, es cuando entonces viene, hermano, sentimos esa paz, ese gozo, y que el Señor ha restaurado nuestras vidas. El 15 dice: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora, conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. ¿Qué es lo que reconoció este hombre? Reconoció que solamente Dios podía hacer ese milagro, hermano, completamente. Usted y yo tenemos que reconocer que solamente Dios puede sanar eso que usted lleva en el alma, en el corazón, en el cuerpo, y todas aquellas personas, hermano, que están pasando por alguna situación, que no han recibido, hermano, ese milagro o esa petición contestada. Pregúntese. Quizás está como Naamán, enojado por lo que el predicador le dijo o por lo que leyó en la Biblia y lo quería hacer a su manera. Hermano, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Vamos a quedarnos hasta aquí. No sé si la pastora tiene el último comentario. Sí, El tiempo se nos ha ido. quería tocar un poquito Amén. porque la instrucción de Dios fueron 7 veces. Amén. No fue una, Así es. no fue 2, no fue 3, sino 7 veces. Amén. Que requería más esfuerzo. No le gustaba hacerlo una vez, hubiera sido difícil, pero hacerlo 7 iba a ser mucho más peor. Pero aún así lo hizo. Entonces a veces necesitamos a veces queremos todo a la ligera, rápido, ya, para allá.
Amén, pero aleluya. necesitamos ser constantes, es. constantes. Él tuvo que hacerlo 1 y 2 y 3 hasta 7 veces para recibir esa sanidad que Amén. tanto quería. Nosotros entonces necesitamos hacerlo 1 y 2 y a Amén, veces aleluya. a la primera no, a la segunda tampoco. Seguir, Amén, seguir, amén. seguir creyendo que entonces esa palabra de Dios sobre Amén, nuestra aleluya. vida, eso que Dios quiere darnos va a llegar. Amén. Seguir persistiendo en eso Sí. 7 veces. Por eso Pedro le dice, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? La respuesta de Jesús fue 7 veces. 7 veces. No te he dicho que hasta 70 veces 7. 70 veces. Entonces, Eliseo lo mandó también a él, 7 veces te vas a sumergir. Entonces, muchas veces, hermano, no queremos hacerlo, pero mira, es la bendición para usted. Si usted obedece la palabra del Señor, usted va a ser más que bendecido. Usted va a ser el que va a mirar la mano de Dios en su vida, en su familia y en esas peticiones, hermano, que aún no han sido contestadas. Nosotros vamos a orar por otras personas que tenemos, pero usted al acabar la transmisión, usted puede ir con el Señor en su cuarto, en lo secreto, y dígale al Señor, muéstrame a quién tengo que perdonar y cuántas veces lo tengo que hacer, Señor. Y el Señor, Él es hermoso, le va a revelar el nombre o le va a hacer sentir a quién usted ha ofendido y por qué esa bendición, hermano, está obstaculizada, no ha llegado a su vida. Vamos a orar por las próximas peticiones, gloria al Señor. Vamos a orar por los matrimonios, vamos a orar por una familia, por protección. Vamos a orar por el hermano Ángel que pide sabiduría para las decisiones que va a tomar. También vamos a orar por la sanidad del hermano Manuel. Leímos las peticiones. Y les pido sus oraciones, hermanos, allí por mi abuelo. Él se llama José Eloy. Ahí está en El Salvador. Él va a tener otra operación, hermano, con referente, creo que a su oreja, por ese cáncer que ha estado ahí. Los médicos van a operar un poco más. Les pido sus oraciones, que ore por mi abuelo. Gracias por estar con nosotros. Vamos a orar en estas peticiones. Si usted conoce de alguien también que está enfermo, está pasando situaciones, ore por esa persona o escríbanos esas peticiones. Vamos a orar en este momento. Le pido que nos unamos. Señor y Dios, gracias te damos, Señor. Gracias por el consejo de tu palabra, Señor. Gracias, Padre de la gloria, que al momento a veces, Señor, no lo queremos hacer, Señor, pero tu palabra dice, Señor, que el Espíritu Santo nos convence de pecado, Señor. Gracias te damos, Padre de la gloria, porque tú, Señor, siempre estás, Señor, pendiente y esperando, Señor, que el hombre se acerque a ti, Señor. Gracias te damos, Padre de la gloria. Señor, hemos leído todas las peticiones y hoy oramos por todas ellas, Señor. Que tú seas, Padre de la gloria, escuchando, Señor, dando sabiduría al hermano Ángel por esas decisiones, sanando, Señor, haciendo ese milagro de sanidad en la mano de mi hermano Manuel, Señor. Oramos por los matrimonios, Señor, Padre de la gloria, que le dé sabiduría, Señor, a los esposos, Señor, que le dé sabiduría al matrimonio, a los padres, Señor, con la educación de sus hijos, Señor. Te pedimos también, Padre de la gloria, Señor amado, por aquellos que piden sabiduría, por los que están pidiendo, Señor amado, protección en la familia, Señor. Te pedimos, Padre de la gloria, que seas tú, Señor amado, dando a ellos, Padre de la gloria, lo que ellos necesitan, Señor. Gracias te damos, Padre de la gloria. Señor, oramos por nuestros pastores que están allá en McKinney, Texas, Señor. Te pedimos que los bendigas, Señor, Padre Santo, y que los sigas usando en ese lugar, en esa ciudad de McKinney, Texas, Señor. Gracias te damos, Padre de la gloria, por la sanidad de mi hermano Manuel, por ese milagro que le espera, Señor. Gracias te damos, Padre de la gloria. Bendito es tu nombre, Señor. Padre, que al leer esta palabra nos llene de vida, nos llene de gozo, Señor. Te pedimos, Padre de la gloria, Señor, por cada decisión que vamos a hacer, Señor, que te pongamos en cuenta, que tomemos en cuenta a ti, Señor. Gracias te damos, Padre de la gloria. Bendito es tu nombre, Señor. Bendice, Señor, a cada oyente, Señor. Gracias te damos, Padre de la gloria. Tú eres bueno, Señor, amado. Señor, que la próxima semana podamos leer, Señor, un testimonio de lo que hoy hablamos, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor, que nos habla a tiempo, Señor. Gracias, Padre. También te pido, Señor, por la sanidad de mi abuelo completo, Señor, que tú estés con él en esa operación, Señor. Gracias te damos, Padre de la gloria. Lo bendigo, Señor, a él y toda su descendencia, Señor. Gracias te damos, Padre de la gloria. Señor, Padre, que tú bendigas a cada oyente, Señor. Gracias, Cristo Jesús.
Amén y Amén, amén. Señor. Hermano, gracias por estar con nosotros. La paz de Cristo sobre su vida. Si usted gusta, puede compartir esta transmisión con alguien. Y también les damos un anuncio que usted puede también ir a YouTube. Puede suscribirse en YouTube, hermano, y puede seguir la página también Mundo de Fe Monserrat en YouTube, porque la mayoría de algunos de los videos, por las políticas de Facebook, la mayoría van a ser borradas, nomás va a permanecer un mes, pero vamos a estar yéndonos hacia YouTube. Usted puede ir allá, suscribirse, allí en YouTube, y puede seguirnos también. Cuando grabamos acá, aparece automáticamente también en YouTube. Gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga, le amamos en el Señor. Comparta la palabra con alguien, testifique, y si hay que pedir perdón, 1, 2, 3, hasta 7, lo tenemos que hacer. Perdón, Amén. Unos teníamos comentarios. una petición de oración. Perdón, es que hemos tenido dificultades con el internet y estaba como O entraron, sí, ok. parado, pero ahorita apenas se está actualizando y estamos viendo que la hermana Alma pide oración por trabajo, para que el Señor le Amén. abra puertas de trabajo. Y la hermana Celina Ya pide oramos por oración ella. por su Amén. suegra, ya Ya estuvimos oramos orando por su- ella. Mm. Vamos a orar entonces por la hermana Alma Amén, gloria antes al de Señor, terminar. gracias. Ujú. Señor, te pedimos por la hermana Sí, Alma, Señor. Señor, gracias, te damos para ver la Gracias, gloria, Señor, Señor, por a esa petición de trabajo, de Sí, empleo, Señor. Señor amado, La ponemos en gracias, tus te damos, manos, Padre Santo Señor. de la Te gloria, pedimos, Señor, Señor, que el día de que tu mañana, favor, Señor, Señor, ella sea reciba, sobre Señor ella, amado, Padre. Padre, un mensaje de la Padre, compañía te que la va a pedimos que contratar, abras Señor, puertas, gracias Señor, te damos, Padre, por la para que gloria, ella pueda, bendito es tu Señor, nombre, obtener, Señor, ese Padre trabajo Santo, que que tengas necesita, esas ese horas que tiempo, Señor, necesita, para Señor, venir de también a tu trabajo. casa, Señor, Padre, te pedimos gracias un te lugar damos, Padre, donde por la pueda gloria, ella, Señor, también tu llevar palabra palabra, dice que Señor tú honras a amado. los que te honran, Señor Señor, de gloria, Padre, y te aquellos que, pedimos, Padre, Dios el día, Señor, todopoderoso, Padre, de que venir tú a tu abras casa, puertas, alabarte, Señor, Señor, a que el día que ella. nos Sí, congregamos, Señor, eterno. y ella pides Así espacio, es, Señor, Señor. gracias te pedimos, damos, Señor, bendice que a la ella, a bendiga, su esposo Señor, y a con sus hijos y a sus trabajo, hijas, Señor, Señor, gracias con te damos, empleo, Padre, por la Señor. gloria, a sus Padre, nietos, la llame, Señor, que sean de por ella mucha llevar bendición, un, Señor, Señor, gracias te damos, Padre, por la información, gloria, Señor, que le marque, bendito que le es tu hable, nombre, Señor, y le Jesús, ofrezca al Señor gracias, ese Señor, trabajo que amén y necesita, amén, Señor. gloria al Señor. Amén. Eh, Usted que ha pedido por ese trabajo, escuche la voz del Señor, el Señor le va a hablar. Yo tengo un testimonio, y lo voy a contar en otra ocasión, yo lo he contado algunas veces, cómo el Señor me llevó a una compañía por la cual yo estaba orando, no por la compañía, sino que estaba orando para que me diera un empleo, y el Señor me llevó a la compañía indicada. Gloria al Señor, que le amamos en el Señor, le esperamos este jueves a las 7 de la noche. Gracias por estar con nosotros, Dios le bendiga y le amamos en el Señor. Bendiciones. Bendiciones, hermanos.